¿Qué tal? Muy buenas noches. A partir de las 7 dicen que ya son noches y no tardes y no tarde bueno, a todos los presentes aquí dicen que van creciendo la asistencia los miércoles y yo creo que sí. Hoy los niños están muy alegres, también tiene que ver con el calor. Bueno, pues en este instante ojalá y todos ya se pongan cómodos, se tomen una coca o tomen un agua fresquecita allí a la mano para tener el tiempo dedicado a poder tener 30 minutos de una manera concentrados en lo que hoy queremos revisar de El Camino por Delante, que es nuestro episodio 2 de nuestro tema El Camino por Delante. Y hoy pues queremos recordar que algunos tienen la necesidad de regresar allá al muro de lo que la semana pasada fue esto, porque se vio la visión, el futuro y los planes, el cariño de Dios, la protección para nosotros como personas que nuestro Dios quiere en todos nosotros lograr y cumplir su propósito. No solo en los que algunos piensan que son especiales, porque el camino por delante justo es lo que cada uno de nosotros tenemos y que se ve normalmente nublado, eclipsado, emproblemado, confundido, pues de acuerdo a las circunstancias de la vida en las que estamos pasando. Y así hay épocas donde no vemos claramente y así creemos que Dios no llega a tiempo en nuestra agenda, pero ese es al revés. Cuando Cristo está, todo funciona, las cosas se ven bien, nosotros nos sentimos altamente bendecidos, pero hay periodos de nuestra vida donde vemos, o más bien no vemos según nosotros, a Dios en nuestras vidas. Y por cierto que la vida eterna es eterna, entonces eso es lo que no deberíamos perder de vista. Los episodios, los momentos, las épocas aquí donde nos perdemos un poco, se podría decir que es normal, somos seres humanos y nos perdemos. Muy frecuentemente nos perdemos. Pero para eso hoy estamos aquí, para recordarnos y ejercitar nuestra fe y dar un poquito de pasos hacia adelante, ojalá varios, si se puede solamente uno, qué bueno. Y saber todo tiempo que Dios tiene un plan, que Dios quiere que veamos con visión lo que está ahí por delante, como esta diapositiva que está ahí dando vueltas, donde hay un camino, un bosque que normalmente a nosotros, pues los bosques, por lo menos a la mayoría, nos invita, nos reta, nos desafía. Y curioso que aunque sabemos más o menos cómo está constituido un bosque, hay muchas cosas que en el bosque no advertimos ni sabemos que vendrán adelante. Así que tenemos que dar el paso que tenemos que dar y hacerlo realmente por fe, creyendo y sabiendo y también por experiencia que Dios nos cuida en esos pasos que estamos dando. De manera que lo inadvertido no nos quite lo que hoy sabemos que sí tenemos que hacer. De alguna manera dicho, o de otra manera mejor dicho, hoy tenemos que dar los pasos que lo que ignorar algunas cosas nos robaría o nos lo quitaría poderlo llevar a cabo, como el miedo, el enojo, la frustración o todo tipo de sentimientos que como cascada podríamos seguir hacia abajo de todo lo que nosotros los seres humanos experimentamos. Y aquí en esta congregación presente y en la digital, seguro que hay todo tipo de edades, todo tipo de culturas, todo tipo de experiencias por la misma edad y por lo tanto sabemos perfectamente bien que el camino por delante pinta diferente. Por eso hoy, dejando un poco atrás lo que fue el episodio 1 donde hablamos de servir y Paco Patricio nos habló de servir para poder ir en el camino por delante, hoy vamos a hablar de practicar la presencia de Dios, practicar la presencia de Jesús. Y eso de practicar la presencia, ¿cómo es? Bueno, pues quédense aquí, amigos de Facebook, a poder revisar esto de cómo es poder practicar la presencia de Dios, en donde algunas veces se ve un poco más nublado, ya no hay tanto movimiento, de hecho puede ser que venga una vicisitud sobre nosotros y tengamos un tipo de problema, y se empieza a nublar la visión de las cosas que Dios nos ha dado en el pasado, claramente. De hecho, la historia nos dice que Dios nos ha traído hasta aquí y nos ha sacado hasta donde estamos y hasta aquí nos ha ayudado Dios, así decimos los que seguimos a Jesús. Pero cuando están los problemas, cuando hay el ataque, cuando viene la prueba, cuando se atraviesan nuestros sentimientos, como decía, de enojo o de frustración o de miedo incluso, en ese momento se comienza a querer nublar la visión de lo que realmente Dios quiere con nosotros. Y hay que mirar hacia arriba, hay que voltear hacia lo que no es tan para nosotros claro, como poder en alguna manera vislumbrar por fe lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Por eso entremos de lleno a nuestro tema y podamos decir así: de hecho,
que sea como un refrán entre nosotros. No permitir lo que no sabemos nos robe lo que podemos hacer. Parece un poco perdido el asunto, pero no es así. No debemos permitir que lo que no sabemos nos robe lo que podemos hacer. Entonces el miedo, la visión un poco nublada, la época y el momento nos, en alguna forma, esclavizan y nos roban lo que Dios tiene para nosotros hacia adelante si tan solo pudiéramos practicar la presencia de Dios. Y la verdad es que esto lo estoy diciendo con tal confianza que yo sé que a la mayoría le ha pasado, porque ha habido episodios de nuestra vida donde sí hemos creído, donde sí hemos caminado bien, donde hemos estado estables con Dios, pero ha habido otros donde nos ha ganado cualquiera de estos factores emocionales mayormente o hasta circunstanciales, donde eso que nos atemoriza, que ni siquiera sabemos, nos está robando lo que hoy podemos hacer dando un paso a la vez, porque de esto se trata esto. De avance es avance, un paso es avance. Cuando alguien, por ejemplo, comienza a orar, es avance. Dice, es que todo lo que hago es orar. Ojalá y todos oráramos. Y algún otro dice, y ahora oro y asisto. Qué bueno es que todos oráramos y asistiéramos para reunirnos con la iglesia. Y alguno se atreve a decir, pero también ahora leo la Biblia. ¡Wow! Ora, asiste y lee la Biblia para aprender de una manera rutinaria los principios de Dios, de su palabra, instalarnos en nosotros y por supuesto inclinar la balanza y hacer de nuestra vida, hacernos mejor en la vida y hacernos mejores personas en la vida. Y eso es el beneficio para todos, ¿no? Imagínense que Cristo cambiara a nuestras personas, a todos y cada uno de nosotros, porque de hecho estar en compañerismo con Cristo nos cambia, nos hace personas diferentes y nos hace pensar diferente. Así que hoy no debemos permitir que lo que no sabemos, a lo que tenemos miedo, lo que pensamos que nos vamos a encontrar más adelante en el camino y por eso no demos algunos pasos, nos robe lo que sí podemos hacer. Por eso tenemos que practicar la presencia de Dios. Y eso será una frase que saldrá una y otra vez a través de estos 30 minutos, como para que algunos incluso por lo menos se pregunten, ¿qué es practicar la presencia de Dios? Y el cometido es este, mantener nuestros ojos enfocados en la visión que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Por cierto, la eternidad es algo que dura mucho, No son, pues como dice la Biblia, los años de nuestra edad son 70 u 80 años en los más robustos, con todo son trabajo y molestia, porque pronto pasan y volamos. Y acabamos nuestros días como un pensamiento, y es curioso que nos pasamos pues peleando por esos 70 y 80 años con afán, con vanidad. Miren, mientras estoy diciendo esto, algunos en este momento están peleando la batalla de la vanidad. ¿Y cómo es eso? Sí, pues la dieta rigurosa, estricta y puntillosa. Órale, sí. ¿Dónde están ahorita? En el gimnasio. ¿Y dónde van a estar mañana a esta hora? En el gimnasio. ¿Y dónde van a estar pasado mañana? En el gimnasio. No solamente los miércoles de punto de partida, donde los invitaríamos a estar aquí, pero también otras prácticas, como ¿dónde van a estar otros? En la práctica del materialismo. El trabajo. ¿Y dónde están ahorita? En el trabajo. ¿Y dónde van a estar mañana a esta hora? En el trabajo. ¿Y dónde estarán pasado mañana y el año entrante? En el trabajo. Bueno, yo creo que sí es necesaria la dieta y creo que es necesario el ejercicio y claro que es necesario el trabajo, pero hay que mantener enfocado con la visión que Dios tiene de nuestras personas para la eternidad, porque aquí son 70 o 80 años y por más gimnasio, trabajo, dieta y ejercicio que hagamos, se acaban y pronto pasan y volamos. Y la gente se dio cuenta que esas cuestiones temporales, momentáneas, efímeras, vanas, nos robaron lo significativo de irnos pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Y de hecho de eso se trata aquí todo. De los años que pasemos aquí, se trata de parecernos más a Jesucristo. Así que en ese sentido y en ese mismo orden de ideas, al saber que Dios tiene un propósito y saber que estamos peleando para la eternidad, saber que ahora hay algunas cosas que podemos hacer, y no está en amarillo, para dar un paso, porque avance es avance, hacia esa eternidad en un camino por delante. Y allí en ese camino de Dios está preparado muchas cosas que ahorita para nosotros son desconocidas, inadvertidas, y que esos temores de lo inadvertido y lo desconocido nos pudiera robar dar los pasos para lo que hoy sí podemos hacer. Porque hay muchas cosas hoy que la gente, nosotros los que estamos aquí presentes, los que estamos aquí amigos en Facebook, podemos hacer para dar un paso hacia adelante. Por eso quiero ver hacia acá y decirles, ¿qué son esos pasos que tú sabes que deberías dar?
esas cosas claras que como imágenes mentales de lo que podría ser, ya están allí en tu corazón y que han estado siendo postergadas por situaciones de presión, influencia o porque en el camino hay muchas cosas que desconoces y hemos decidido retar a Dios con nuestro plan. Así como lo oyen, hemos decidido retar a Dios con nuestro plan porque pensamos que tenemos un mejor plan, en buen plan, se lo estoy diciendo, tenemos según nosotros un mejor plan que lo que Dios tiene para nosotros. Pero está lejos de estar lo correcto lo que estoy diciendo, que sea un mejor plan. Ustedes y yo sabemos que, por cierto, el plan de Dios para nosotros siempre será lo mejor. Por eso queremos regresar a Juan 12. El Evangelio de Juan, el capítulo 12, la semana pasada estábamos leyendo del capítulo 11, donde las hermanas de Lázaro, María y Marta y Lázaro, estaban esperando la venida de Jesús, porque pues antes del capítulo 12 tiene que haber el 11, ¿verdad? Y entonces cuando Cristo no llega a tiempo, las cosas están mal, pero cuando Cristo llega a tiempo, las cosas están muy bien. Y esto es justo lo que estaban pidiendo Marta, pues con su carácter así, un poco impulsiva, María un poco más meditabunda, en una estructura de personalidad, diríamos calma, pero igual pidiendo la presencia de Dios, pues como nosotros hacemos, que pensamos que Jesús está llegando tarde a las citas que Él tiene con nosotros, pues de acuerdo a la agenda que hemos tenido. Pero miren, yo creo que ustedes creen y conocen la historia donde Cristo tiene por amigos a Lázaro y a María y a Marta, y se enteró por un mensajero que está enfermo, el que amas. Señor, el que amas está enfermo. Así que Cristo, cuando se entera, lejos de correr y precipitarse de manera caprichosa y desequilibrada, emocionalista, como todos los seres humanos hacemos cuando no hay en equilibrio nuestras personas y no tenemos principios de manejo de lo que somos y lo que no somos, de lo que podemos decir y lo que no podemos decir, estoy diciendo exactamente todo lo contrario, que si es Jesús, se queda por decisión en obediencia a un plan eterno que trasciende más allá de lo que se puede ver y que sencillamente la gente allí no sabe lo que viene, pero Cristo sí, y lo deja. Y pasan los días, 4, nos decía con mucho énfasis Paco Patricio la semana pasada, porque había una falsa creencia que las personas al tercer día podían haber sufrido un síncope, un éxtasis y figurar como muertos, pero no realmente estarlo. Así que Cristo se espera 4 días para que no haya duda. El que ama ha muerto, llega, ustedes saben la historia, vienen los reclamos de María, primero de Marta, luego de María, y vienen todos los que vienen siguiendo a María y a Marta para golparse tras de Jesús y decir, ¿qué no pudo que ha resucitado muertos y alimentado multitudes, haber sanado a su amigo? Casi como diciendo, pues no que le ama tanto, así somos los seres humanos, ¿no? No que te quiere Dios tanto, pues ¿dónde está tu Dios? Le decían al rey David, algo así más o menos. El caso es que Cristo ignora lo que la gente le lanza a la cara, se queda como es en su carácter estable y control de su persona, en dominio propio de su temperamento, y dice, ¿dónde le pusisteis? Señor, y es de ya, porque es de 4 días, no tiene 3, tiene 4 días en la tumba. Insiste, después que llora, hace rodar la piedra y dice las palabras poderosas que hasta hoy nos emocionan. Lázaro, ven fuera. Y al instante Lázaro, pero como estaba con una mortaja preparado así para la muerte, yo creo, Paco Patricio decía, no sé cómo salió, yo creo que salió brincando como chapulín, porque estaba así con las piernas agarradas y las manos agarradas y una mortaja así, brincando como una momia para que veamos la figura, ¿no? Y por eso dice desatarle y darle de comer. Denle de comer. Qué cosa tan más maravillosa. Y la gente en aquel momento, pues algunos creyeron y otros, increíblemente para nosotros, comenzaron a planear matar a Jesús y a Lázaro también, porque Lázaro era testimonio del poder de Jesús, así que había que matarlo porque interesaba más la religión, el negocio, la popularidad, el poder, que el bien y el avance espiritual de las personas. Así somos los seres humanos. Así que ahora brincamos al capítulo 12 y es el mismo, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde moran sus amigos Lázaro, María y Marta. Donde estaba Lázaro, miren, credenciales, el que había muerto, sí, el que estaba bien muerto, el que tenía 4 días de muerto, el que no tenía un Paco Rabanne de olor encima, sino que olía muy mal porque ya estaba descomponiéndose, ya se lo pueden imaginar. El que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos.
Esto es como por si alguien estaba ahora aquí, se está dando el tiempo Juan de poner todas las credenciales y de poner en perspectiva la historia, de que aquí hay un milagro que todavía no termina, porque así como vimos que María estaba en una posición y Marta tenía otra, Lázaro tiene la segunda cosa para seguir en el camino y que no dejemos de hacer lo que tenemos para hacer hoy por miedo a lo que viene en el futuro, lo hagamos. Y lo primero que tienes que hacer, si recuerdas la semana pasada, es servir. Hay que servir, hay que tener una actitud de servicio como la tenía Marta. Claro, ahora ya va a estar más afinada. Marta también ha aprendido la lección. Ahora su hermano ha resucitado y puede comprobar que Jesús no es solo su amigo, no es solo el Mesías, sino que las promesas en Jesús todas son un sí y un amén. Quiere decir que todo lo que Cristo ha prometido se cumplirá sin excepción de nada. Por eso 6 días antes de la Pascua, para dar el referente y el marco histórico, hay mucha gente en Jerusalén, vienen a celebrar de todas partes del mundo la Pascua. Vino Jesús también a Betania, ahí es donde vive Lázaro, María y Marta, y toda la gente sabe que son sus amigos. Ahora, donde estaba Lázaro, por cierto, el que había estado muerto, bien muerto. Y este es el énfasis que yo estoy dando porque algunos piensan diferente, pero esta es historia. Muerto, este es un milagro. Y ahora, y a quien había resucitado de los muertos, pues es Jesús. Entonces podemos ver el énfasis de estas palabras. Este es el énfasis. Es que Lázaro realmente había estado muerto. Y bueno, ¿y eso cuál es la maravilla? Dirá la gente, ¿no? Si todos se mueren. Sí, pero Lázaro, después de estar muerto, inerte, después de que su espíritu había abandonado su cuerpo, porque el espíritu comunica la vida de parte de Dios a nuestro cuerpo, y cuando entra en fusión con el cuerpo sale el alma como una tintura, tinta más agua se vuelve tintura y después es inseparable. Es exactamente igual cuando el espíritu entra en comunión con nuestro cuerpo, ahí nace el alma y es indisoluble, es eterna, tiene identidad. Y Lázaro se había separado de su cuerpo y el espíritu lo había abandonado y había estado muerto, pero no queda ahí la historia, sino que después Cristo lo resucita y ahora por recompensa, dice, o como una celebración, y le hicieron allí una cena. Es conmemorativa, es todo un festejo. Estamos hablando que antes estábamos en un funeral, muerto, pero ahora es una cena, es un convite, es un ágape, como decimos los cristianos. La gente ha sido convidada, todos están estupefactos, atónitos, no lo pueden creer. Vieron y fueron testigos, muchos, decenas de personas de la muerte de Lázaro, y ahora aquí hay una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahora, no sé si pueden notar ahí un contraste, pero inmediatamente aquí hay un contraste. No solo de una cena a un velorio o a una cuestión funeraria, que era el anterior capítulo del 11, sino que ahora hay una cena, un festejo, y es en honor a Jesús el asunto, pero ahora Marta sigue sirviendo y no se queja. Bueno, por lo menos aquí no se ve que, como le dijo antes, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana María me deje servir sola? Aquí Marta está sirviendo, tiene otro tono en su corazón, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y podríamos preguntar, ¿qué no después de haber estado muerto y tener una segunda oportunidad, no te comportarías diferente? ¿No harías una gran lista de las cosas que venías omitiendo, de las cosas en las que te venías equivocando, de las malas actitudes que tenías y de las cosas que tenías que corregir y poner prioridades en tu vida y no dejarte robar ni por el gimnasio, ni por el trabajo, ni por el dinero, ni por el afán, ni por la vanidad? Pero ahora Lázaro no solo no está haciendo nada de estas cosas que nos quita el privilegio de caminar hacia adelante, sino que está sin hacer nada, está sentado. Bueno, tendríamos que pensar más profundamente de esto, porque aquí hay algo que Lázaro, sin decir nada, nos está enseñando, igual que María, cuando cambia su actitud y ahora sirve sin quejarse, por servir a Dios, por entender la prioridad. Lázaro igual tiene algo para decir. Así que recordemos que el entusiasmo de esta cena, la que se está celebrando en este instante, después de haber resucitado a Lázaro, es en honor a Jesús y es semejante a una gran celebración. ¿Y saben cuál es lo relevante de todo esto? Porque un día habrá unas bodas del Cordero, porque un día estaremos en el cielo, porque este camino para andar no es el único que hay para andar, sino que es preparatorio a la eternidad, y que, por cierto, les decía hace rato, la eternidad dura muchísimo y no tiene comparación
con la vida efímera y limitada que tenemos en nuestros días. Así que se está honrando a Cristo por una cena, y qué mayor compañerismo que cuando se convive con Cristo a la mesa, que cuando aquel día igual nosotros nos sentaremos sin duda a la mesa con Jesucristo. Y estaremos en un convite para la iglesia, donde los que han sido redimidos en la sangre del Cordero, ahora están en las bodas del Cordero, y me imagino que el convite es uno de tantos en los que estaremos delante del Señor. Pero eso será el principal, las bodas del Cordero. Por eso yo le animaría a que no anduvieran, muchachos, de fiesta en fiesta en fiesta, de celebración en celebración en celebración, de reunión, 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 de festejo en festejo en festejo. Esos somos los seres humanos, porque como que hay un vacío, ¿no? Como que lo tenemos que llenar por algo, porque hemos perdido el significado de lo eterno y nos hemos quedado con lo temporal, y entonces el enojo, el miedo y todo tipo de sentimiento nos ha robado por el hecho del futuro los pasos que hoy podemos dar, porque no está tan dibujado delante de nosotros el camino. Esa celebración debería ser toda una expectación, estar en expectativa de nosotros, de estar a los pies y a la sombra y al frente de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí hay un simbolismo de esta reunión, y es que quienes hemos depositado la fe en Jesús nos dirigimos hacia una gran cena, a la cena en el honor del esposo, del novio de la iglesia, de Jesucristo. Y eso es lo que nos debe de incentivar y motivar, pues, a una relación con Cristo, porque mientras más cerca estemos de Cristo, más nos va a cambiar. Por cierto, si alguien es grosero, pues eso es grosero. Si alguien es maleducado, pues eso es maleducado. Si alguien miente, pues eso es un mentiroso, miente, y etcétera, etcétera. Pero si alguien sigue a Cristo, qué honor seguir a Jesús e ir calibrando de donde estábamos, si fuera la mentira, o si fuera el enojo, o si fuera el grito, a dar los pasos para aquello que le tenemos miedo, y que se empiece a dibujar una vida diferente delante de Dios ahora en nosotros aquí en la tierra. Entonces María, dice el versículo 13, siguiendo con nuestra historia, tomó una libra de perfume de nardo puro. Y aquí hay algo de María, aunque el episodio 3 de esto en el camino va a ser hasta la semana entrante. Podemos ver ya aquí actitudes muy bonitas de María, que pues el nardo de mucho precio unge los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando se adora a Cristo, eso tiene un costo. Cuando se adora a Cristo, eso tiene una identidad. No puede ser en oculto, tiene que ser evidente. Por eso la fragancia de los que siguen a Jesús no tiene que ver con el mal humor de nosotros, de algunas personas, y de las groserías que a veces hacemos. Cuando se sigue a Jesús, hay un perfume que llena toda la casa y que inunda el proceder de aquella familia, la que sea, la que está en Cristo Jesús. Así que hay 3 cosas por hacer. La primera, y la vimos la semana pasada, y tenía que ver con ser servidores, ser distribuidores de esperanza, sirviendo a otros, dando mensajes de parte de Dios, que todo lo que hacemos para los demás, estamos haciéndolo para Dios, en honra a Dios, honrando a Dios, honrando a la iglesia, honrando al ministerio, honrando a las personas, pero también a la vez estamos sirviendo a las personas, porque si tenemos en nuestro corazón el honrar, sin duda serviremos, sin excepción de absolutamente nadie. Si nos perdemos un poco en lo ya multicitado de la vanidad, etcétera, etcétera, entonces no somos siervos, sino esclavos a veces, porque ni siquiera amos. Nos convertimos en esclavos de las mentiras, o del trabajo, o del afán, o de la vanidad. Somos esclavos pudiendo ser libres en Cristo Jesús, y de eso ya nos enseñó la semana pasada. Revísenlo allí en el muro y verán que así es lo que nos enseñó Paco Patricio. Pero regresando al versículo 12, dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía otra vez, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. En amarillo está el contraste. Le hicieron una cena, es para Jesús, pero Marta queda un poco hecha al lado, porque ahora servía sin hacer mucho barullo y se dedicaba a lo suyo. Pero Lázaro era el centro de atención y el enfoque de la vista de todos, y estaban maravillados de que, habiendo estado muerto, ahora ya había resucitado y estaba sentado. Y algunos podrían sacar su lista de religiosidad y decir: ¿qué no deberías hacer todo esto? Y otros su lista de opiniones: ¿qué no deberías hacer todo esto? Y otros su lista de estereotipos: ¿qué no deberías vivir en todo esto? Pero ahí hay una gran lección. Lázaro está sentado y Marta servía en un nuevo nivel. Ese nuevo nivel tiene que ver con la motivación correcta. Es Dios. Es haber entendido lo que significa estar cerca de Jesús. Eso es lo que significa estar en medio de un montón de personas que te exigen un montón de cosas, y entender que no se trata de ti, sino se trata de otros, por amor a Jesús. Ese es el nivel que tiene
Marta. Habría que revisarlo ahí en el muro. Pero ahora Lázaro está sentado a la mesa con Jesús. Y ese es otro nivel también. Tiene que ver con entender el sentido de hacia dónde se dirigen las cosas. Tiene que ver con saber qué es lo más importante. Saber que a veces el movimiento, mover por moverse, no nos lleva a ningún lado. Y a veces mucho se vuelve nada y hay que reducir el enfoque y darle el tiempo, sobre todo cuando nuestro tiempo es limitado, a las cosas que importan más. Así que esta es la segunda oportunidad para Lázaro, porque todos solamente tenemos una vida. Él ya por la segunda. Esta es la segunda vez que Cristo le da la oportunidad de vivir. Claro, amigos de Facebook, él volvió a morir. Solamente lo resucitó para llegar a su periodo de 60, 70, 80 años, no lo sabemos. Volvió a morir, pero cuando la resurrección suceda, ya no moriremos más. Esto nada más era para incentivar la fe, pero igual calibrar a las personas, que no nos robe los pasos actuales el temor de lo futuro, que tenemos que saber qué es lo importante hoy para hacer y para vivir, y no dejar de hacerlo solo por el temor o del qué dirán o del qué pasará, pues siendo que sabemos que Dios está a cargo de todo lo que hacemos siempre. Y en ese sentido, mirar hacia arriba, ver un árbol tal vez a veces sombrío, entender que nos hemos perdido un poco, nos hemos distraído, nos hemos dejado llevar y cautivar por nuestras propias pasiones como seres humanos, hablando de la depresión o de la desesperación o de la frustración o la impaciencia, la irascibilidad, todas esas cosas que podemos hablar de un montón, de cientos realmente de sentimientos, pero que habría que calibrarse un poco y decir, es un poco incómodo el hecho de que Lázaro simplemente esté sentado, pero era lo más importante para hacer en ese momento. Yo déjeme hacer un símil muy sencillo. ¿Saben cómo o cuándo? Como los domingos a las 10 de la mañana, cuando estamos en el ambiente de entrada y la gente, la mayoría se sienta en casi un círculo y está enfrente una presentación, y después de unos cantos que nos comunican la verdad de Dios y la adoración, viene un mensaje, esperamos, práctico, que me dice cómo y cuándo debo de cambiar y qué hacer para servir a mi Dios. Y en ese momento, aunque muchos pensaran que era momento de ir a jugar golf o de patear el balón en el fútbol o de ir a dar un paseo y tener una carne asada, es momento para estar sentado simplemente absorbiendo todo lo que se pueda de Dios. Y como ese momento, muchos otros más que deberíamos animarnos a dar los primeros pasos, porque morir puede darnos una nueva perspectiva sobre la vida. Eso es lo que está enseñando Lázaro. Lázaro se murió y ahora nos está dando una nueva perspectiva de la vida. ¿Sabe lo que es importante? ¿O no es cierto que cuando alguien está por morir, en ese momento dice, si puede hablar, tráiganlos, que vengan todos? Oye, papá, no hables porque te estás acabando el poco oxígeno. Que vengan, por favor. Perdón, pero para conectarlos con ese momento, en donde todos hemos estado con alguien así, y llega la hija mayor y, perdóname, hijita. No, papá, no me tienes por qué pedir. ¿No es cierto que cuando alguien está muriendo entiende lo que siempre valió la pena? Pero ya es muy tarde para hacerlo. Lázaro no sé si tuvo tiempo para pensar y reflexionar sobre su vida pasada, pero ahora que ha resucitado, que Cristo ha hecho el milagro, tiene bastante tiempo para pensar sobre sus 40 años que hubieran sido, de las cosas que hizo, de las que no hizo, de las que hizo mal, de las que tiene que arrepentirse, y hay una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hoy eso está delante de nosotros, aquí y ahora. Hay muchas decisiones que tomar, pero hoy nos podríamos arrepentir de decir, es tiempo de arrepentirme, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer como que he muerto al pecado, pero ahora estoy vivo para con Dios. Es momento de dejar de tener temor de un encuentro con Jesús y de seguir sus pasos, y los que ya lo seguimos, acelerar el paso y dar los pasos que hemos venido haciendo a un lado o sencillamente ignorándolos. Es tiempo ya, sin más dilación, de dar los pasos de compromiso firmes, estables, comprometidos, disciplinados, prioritarios, donde no nos gane nada de lo que hemos venido diciendo en esta enseñanza y en otras más, de lo que nos estorba, porque de hecho Cristo enseñó, no os afanéis por lo que será mañana, porque cada día dará su propio mal. Baste hoy el día con su propio mal, baste hoy tu propio afán. Eso sería otra predicación completa, y que de hecho los hemos tocado, ¿no? Pero eso sería como morir a nuestras pretensiones, a nuestros caprichos, a nuestras equivocaciones. Ténganse, morir a nuestros pecados, porque sí tenemos pecados, todos, sin excepción de nadie. ¿Por qué se me quedan viendo? Sí, ¿verdad? Porque yo también soy pecador, todos somos pecadores. Así que habría que hacer antes de morir, como morir a toda esa vida,
y darnos una nueva perspectiva sobre la vida. Así que vamos a hacer una pregunta, como dice allí, hipotética. Vamos a preguntarle a Lázaro, a ver, Lázaro, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora mismo, Lázaro? Pero la óptica de Lázaro es diferente. Lázaro ya sabe bien lo que vale la pena y lo que no vale la pena y lo que es prioritario. Lázaro entiende bien el espacio de tiempo que es muy reducido y que a pesar de decir 70, 80 años es poco. Así que Lázaro, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora mismo? Vamos a también hipotéticamente responder lo que Lázaro diría. Diría, siéntate y descansa con Jesús. ¿Qué tal? Y nos viene muy bien. No sé si por el calor algunos de aquí se ven aquí, amigos de Facebook, se ven cansados, algunos que están aquí en la sala, pero nos vendría muy bien descansar. ¿Y qué tal cuando esto se enseñaba en la pandemia de estar delante de Jesús y descansar? No, es que tengo que salir, es que ya no aguanto, que tengo que tomar oxígeno. También había oxígeno dentro de la casa. Y algunos salieron solo para contagiarse de COVID-19 y morir. O matar a algunos más, porque algunos muchachos, nietos, llevaron el COVID a sus abuelos a su casa que no salían y estaban guardados. Pero muchos muchachos, perdón por lo cruel, pero la verdad es esa, que no tuviéramos en cuenta el descansar. Miren, el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y ese de estarse quieto habla de madurez, habla de estabilidad, habla de saber dar pasos, los que tengo que dar hoy, sin miedo al futuro, o más bien venciendo mis miedos, venciendo mi molestia, mi coraje, lo que sea que tenga que me detenga para dar esos pasos y presentarme delante de Cristo Jesús. Así que siéntate, diría Lázaro, hipotéticamente hablando, lo podemos ver en su ejemplo, y descansa con Jesús. Vas a necesitar fuerzas para el camino por delante. Vas a necesitar fuerzas. Y nosotros que llevamos algunos años ya caminando, me propuse el otro domingo que dije mi edad por última vez, me dije, ya no la voy a decir, pero tengo la tentación de decirlo ahorita. No sé cuántos años me queden, pero pretendo vivir 103. Qué osado, ¿verdad? Entonces tienes que descansar, tienes que medicarte, tienes que hacer ejercicio si piensas vivir 50 años más. Ya dije mi edad sin querer queriendo, ¿no? Vas a necesitar fuerzas para el camino adelante, porque el camino a veces se ve nublado y a veces se ve con problemas, o sinuoso, o es una pendiente, o va de bajada con pendiente, con curvas, y es sinuoso también, es peligroso. De vez en cuando tenemos que sentarnos delante de Jesús y descansar. Así que habría que hacer una comparación. Las preguntas anteriores fueron hipotéticas. A Lázaro murió y Cristo lo resucitó y su óptica de la vida cambió. Ahora está sentado en el convite con Jesús. Pero nosotros, ¿a dónde llevas tu miedo? ¿En qué lugar depositas tu ira? ¿De qué manejas tu ansiedad? ¿Dónde son esos lugares a donde corremos para expresar que tenemos miedo? O paralizarnos en medio del camino y decir, no avanzo más, porque esto la verdad es que se ve muy difícil. Y ese es un error, porque finalmente o vivimos la presencia de Dios, o practicamos la presencia de Dios, o vamos a Cristo, dicho de otra manera, o vivimos practicando el miedo, que es exactamente lo mismo, o vivimos practicando la ira, o vivimos practicando la ansiedad. Es exactamente lo mismo. La gente decide a dónde va cuando tiene miedo, ira o ansiedad, o decide ir a Cristo y decide vivir y experimentar la presencia de Cristo, que básicamente el reto número 2 de lo que nos enseña Lázaro es saber vivir y experimentar la presencia de Dios. Y si Dios está en todas partes, deberíamos experimentar la presencia de Dios en el trabajo, cuando haces ejercicio, cuando vas a la escuela, cuando estás en tu vecindario, cuando llegas a tu casa, cuando estás cansado, cuando estás descansado, cuando tienes ánimo, cuando no tienes ánimo, cuando nos duele algo, cuando no nos duele nada, cuando hay dinero, cuando no hay dinero, cuando tus hijos te obedecen, cuando tus hijos te desobedecen, cuando tu esposa te respeta, cuando tu esposa te admira, o cuando tu esposo te respeta, o cuando tu esposo te cuida, dama aquí presente. Saber vivir y experimentar la presencia de Dios en vez de experimentar miedo, en vez de experimentar ansiedad o ira, y llevarlo a donde siempre lo llevamos, pero a la vez llevarnos a donde siempre nos lleva, y básicamente al practicar el miedo, la ira y la ansiedad, ser esclavos de estos sentimientos y de muchos otros más. Así que mejor practiquemos su presencia. Mejor practiquemos la presencia de Cristo y no la del miedo, no la de la ira, no la de la ansiedad. Que lo que no podemos ver en el futuro nos robe hoy ese miedo, esa ira,
los pasos que hoy podemos dar para crecer y practicar la presencia de Dios. Y por lo menos ya tenemos dos cosas aquí para practicar nuestra vida espiritual, ir creciendo en ese camino de una visión, de un futuro y un plan de amor que Dios sí tiene por nosotros. Primero, comencemos sirviendo a Dios. Y después de servir a Dios, cuando practicamos la presencia de Jesús, recibimos las promesas de la paz de Jesús. Y eso solamente viene si estamos practicando la presencia de Dios. Porque si practicamos la presencia del miedo, puede que hasta te dé un infarto de miedo. Hay gente que se ha infartado porque solo le muestran una pistola y que no se va a impactar con ver un arma a punto de ser detonada en la cara, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero hay gente que sin detonar, sin alar el gatillo, como dicen, se muere. Cuando practicamos la presencia de Jesús, recibimos la promesa de paz de Jesús. Y esto es no cuando estés solamente en cualquier circunstancia, sino cuando estés frente a tus emociones negativas. Porque practicar la presencia de Cristo y experimentar paz, pues es muy fácil cuando tienes dinero, tienes salud, y etcétera, etcétera, todo positivo. Pero cuando estás frente a tus emociones negativas, en ese momento hay que practicar más que nunca la presencia de Jesús. Así que cosas muy sencillas. Número 1, detente. Sela, dicen que también es piedra en hebreo, Sela. En el libro de los Salmos va leyendo el salmista varios salmos, varios versículos y luego dice Sela, para, detente y medita, ponte sobre la roca, detente y respirar. Bueno, pues el organismo Dios lo creó y por lo tanto la respiración y la oxigenación de la respiración a través de la sangre tiene un factor determinante para aclarar nuestra mente y nos damos tiempo para pensar. Pero número 2, me quieren ayudar a leer los que están aquí y allá en Facebook, leamos. Decir, Señor, yo creo que tú estás aquí conmigo. Tu presencia. Y les pedí que lo hicieran en voz alta porque lo tienes que decir en voz alta para que yo me la crea. Ya ven que la gente hoy habla mucho de empoderamiento y de ser intencional y etcétera. Es esto. Yo creo que tú estás aquí conmigo. Que yo mismo lo escuche después de respirar y detenerme para saber que tu presencia me lleva a la paz. Pero esto como número 3, para que no creamos que son cuestiones como clichés cristianos, de esos que lanzamos todos en Facebook y que tienen cierta reputación de sabiduría, pero que a veces chocan con la verdad bíblica y contradicen todo lo que de Dios conocemos en su palabra y en la Biblia. Aquí no estamos hablando de clichés y de pensamientos cristianos buenos, bonitos. Estamos hablando de leer las promesas de Dios como esta en Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Y te acuerdas de esa promesa que Jesús hizo justo antes de ascender al cielo. Dice, Cristo me dejó su paz. No es un cliché cristiano, no es un spot publicitario de alguna iglesia, es la verdad bíblica de lo que Dios nos promueve porque nos lo prometió, porque Él quiere nuestro bienestar. Pero no es la única, hay muchísimas más. Leamos esta otra que ahora está en Mateo 28:20, la parte B. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando tenemos sentimientos de soledad, ¿quién nos acompaña? Porque son sentimientos, a veces subjetivo, completamente equivocado, completamente perceptivo. Siento que no me quieren, siento que me odian, siento que no checo, siento que no caso, siento que no me llevo bien. Y yo lo siento mucho que sientas todo eso, ¿verdad? Así podemos, porque es puro sentimiento nada más. Ojo, habrá que ir con el neurólogo. Me apunto, yo he ido con el neurólogo para que digan que no me estoy recetando. A veces una descompensación química en tu cerebro de dopamina, serotonina o incluso adrenalina, como los neurotransmisores y lo que en tu cuerpo entra en acción para sacarte del peligro, te traicionan, me traicionan, y hay sentimientos que están completamente equivocados porque son solamente percepciones. No es realidad. Ahí se los dejo de tarea, investíguenlo, pero aquí está la verdad bíblica. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo prometió Jesús. Así que podemos ver a un árbol allí medio dibujado o medio oculto, pero a la vez saber que si nosotros nos enfocamos en Dios, podemos decir, Señor, yo creo que tú estás aquí conmigo. Ha habido noches oscuras, ha habido momentos difíciles para todos, incluido el que le habla. ¿Qué tal de esta pandemia? Y la injusticia y la incomprensión de todos nosotros con todos nosotros, de querer medir a la gente por nuestra realidad. Tu presencia me lleva a la paz.
y entonces agarrar a nuestras personas y regresar y sentarnos imaginariamente a la mesa de un convite como Lázaro con Cristo, pero mejor que nos espera ya en el cielo, en la eternidad, porque Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Y así como le hicieron allí una cena a Jesús, Marta le servía en otro nivel y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Un día nosotros estaremos sentados con Jesús. Y todos los días podemos estar sentados por fe en su presencia, porque ya estamos sentados con Cristo Jesús en lugares espirituales, según el libro de Efesios. Por eso el reto de hoy, aunque el tiempo nos ha comido y Miguel Gallardo dice, Samaniego, son 40 minutos los que llevamos aquí, yo dije 30, disculpas amigos de Facebook por estos 10 minutos extra, terminamos así. Esta semana practiquemos la presencia de Jesús en nuestras dificultades. Y luego, ¿y por qué esta semana? Hace rato estábamos hablando de grupos pequeños y dije, por esta semana oremos. ¿Saben por qué? Porque comienza con un punto, comienza con una semana. Y la otra semana comienza con esa semana. Y la otra semana, y cuando acuerdes, tenemos un hábito en nuestras vidas, porque a veces vemos el espectro total de lo que quisiéramos ser y es abrumador y no podemos con él. Pero si comienzas con una cosa, entonces verás que en el tiempo se irá sumando y será sumando y será un hábito en nuestras personas. ¿Me quieren ayudar a leer los que estamos aquí? ¿Qué tenemos que practicar? Esta semana practiquemos la presencia en nuestras dificultades para no permitir que lo que no sabemos nos robe lo que podemos hacer. Tenemos que practicar la presencia de Jesús en nuestras dificultades para no permitir que lo que no sabemos nos robe lo que podemos hacer. O sea, ya en el camino, lo que venga en el camino, que venga en el camino, pero ahora tengo muchas cosas para hacer y si obedezco, porque así es la voluntad de Dios, se señala como un primer paso. Y el segundo y el tercero vendrán cuando tengamos el primer paso. No vendrá el tercero y el cuarto cuando no hemos dado el primero y el segundo. Vendrán cuando hayas cumplido con el primero y segundo, vendrá el tercero, el cuarto y así sucesivamente, para no permitir que lo que no sabemos nos robe lo que podemos hacer. Así que Lázaro se sentó y descansó en la presencia de Jesús. Y es justo practicar la presencia de Cristo lo que nos dará descanso. No solo nos dejará que no nos roben más, sino también nos dará descanso en la presencia de Jesús. Yo quiero animarles ahí en su lugar, y amigos de Facebook también, si gustan cerrar sus ojos para concentrarse, no es requisito, pero para concentrarse, inclinar su rostro y acompañarme en esta oración que me permito hacer por todos nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy vamos a ti y rogamos tu bendición. Queremos sentarnos a la mesa contigo porque te seguimos, porque hemos visto que hay que tomar, como si hubiéramos muerto, una decisión diferente de priorizar nuestras vidas para practicar tu presencia, para experimentar tu presencia, para poder sentirte en cada cosa y aspecto, lugar y circunstancia de nuestras vidas. Rogamos, Dios, que si hay alguien aquí que hasta ahora no te ha decidido seguir, que ponga su fe en Jesucristo, tu Hijo, que siga a Jesús, que se siente a la mesa y que espere la gran cena, pero que hoy vivamos la gran paz que viene por estar tranquilos experimentando tu presencia, Dios. Que no nos robe el coraje, ni el miedo, ni ningún otro sentimiento. La bendición de vivir hoy, aquí y ahora, los pasos que tú quieres que tomemos, Dios. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, amigos de Facebook. Nos vemos la próxima semana. El tercer capítulo de esta serie, ahora a María le toca enseñarnos. Hasta luego.